Antes de comenzar, me voy a permitir leer una breve semblanza de los ponentes que nos acompañan el día de hoy. Con nosotros va a estar Víctor Manuel Martínez Miranda. Él es abogado egresado de la Universidad Humanitas con el grado de maestro en Derecho Penal por la misma universidad. Ha, ha profundizado sus estudios en la interpretación y aplicación de las normas sustantivas y procesales que rigen el sistema penal mexicano. También con nosotros nos acompaña Rodrigo Plasencia Aristegui. Él es licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Él es agente ciudadano A en la sede Azcapotzalco del Consejo Ciudadano. Ha sido premiado en concursos de investigación por la, por la UAM Xochimilco y cuenta con experiencia en docencia dentro del área de ciencias sociales y trabajo de in- intervención con instituciones. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Bienvenidos. Muy buenos días a todos, muy buenos días a todas. No sé si en un momento dado ustedes tengan algún inconveniente en que se pueda iniciar la presentación y que más adelante Rodrigo, si puede corregir el problema, podamos ya ver las imágenes. Yo pienso Esto que con sí. la finalidad de poder tener un poquito de respeto al tiempo y de nuestros oyentes, ¿no? Bueno, Claro que sí, abogado, si gusta dar inicio con la exposición. Adelante. ¿Sí se me escucha fuerte y claro? Sí, sí, yo sí, le sí lo estamos escuchando. Ok, bueno. El tema que vamos a tratar el de hoy, o la presentación que vamos a ver, se llama Prevención del maltrato a personas mayores y sus derechos humanos. Ok, esta plática como bien tuvo... Ok, perfecto. Bueno, comentamos o recomenzamos si quieren. La plática que vamos a tener el día de hoy es de prevención del maltrato a personas mayores y derechos humanos. Es el título de nuestra presentación. Sí, esta plática, como bien tuvo la licenciada en la introducción a nosotros, es promovida y es dada por el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. El Consejo Ciudadano es una institución que es una asociación civil y se dedica, entre otras muchas cosas, a dar asesorías psicológicas gratuitas, asesorías jurídicas gratuitas y acompañamientos también a las víctimas que han sido o han sufrido algún delito para que puedan realizar su denuncia de hechos y se pueda abrir una carpeta de investigación. Entre otras cosas, es más o menos lo que hace el Consejo Ciudadano. ¿Sí me escuchan bien? Sí, sí, le estamos escuchando bien. Ok. Bueno, el Consejo Ciudadano también, por otro lado, cuenta con algunas sedes. Por ejemplo, la sede de Amberes, que se encuentra en la zona rosa de la Ciudad de México, ¿sí? En la calle de Amberes 54, en la colonia Juárez. Contamos con otra sede también en Iztapalapa, que se encuentra ubicada en Luis Hidalgo Monroy 100, en Barrio San Pablo. Me parece que ya se está viendo la presentación, ¿ya la ven? Sí, ya le estamos viendo. Ok, perfecto. Y bueno, Sí, ¿qué tal? les... ¿Ya me escuchan? sí, Y ya se está viendo la presentación. así es. Así es. Como les comentaba, contamos con otra sede también en Iztapalapa, ubicada en Luis Hidalgo Monroy, número 100, en Barrio San Pablo, alcaldía de Iztapalapa. Contamos con otra sede en Azcapotzalco también, ubicada en Morelos y Pavón, número 33, en la alcaldía de Azcapotzalco. Okay. Ahora bien, vamos a dar comienzo al temario de nuestra plática, que tiene como contenido el envejecimiento, edadismo y viejismo, que son
algunos rubros que vamos a ir dilucidando a lo largo de la plática. Vamos a entrar en materia en cada uno de ellos un poquito más adelante, ¿vale? Entre estos temas que vamos a ver va a ser el maltrato y la violencia, los tipos de la violencia familiar que es, ¿no? Y cómo identificarla, los factores de riesgo que tenemos, los derechos de las personas mayores y factores de protección, cómo podemos de alguna u otra forma hacerle llegar la información a nuestros conocidos, a las personas cercanas que tengamos como adultos mayores, para que puedan tener un poco de protección, y vamos a hablar un poco también sobre las redes de apoyo. Bueno, ¿qué es el envejecimiento? El envejecimiento no es otra cosa más que el paso del tiempo sobre cada uno de nosotros. A lo largo del paso del tiempo sobre nuestras personas, cada quien lo podemos vivir y manejar de manera diferente. Y este paso del tiempo sobre nuestra persona, pues obviamente nos va provocando algunos cambios, ¿sí? De tal suerte que, por ejemplo, podemos identificar el cambio en nuestra piel, que se nos va arrugando, ¿no? Son cambios morfológicos que se van dando en nuestro organismo, en nuestro cuerpo, ¿sí? La vista a veces empieza a disminuir en algunas personas, ¿sí? Empezamos a tener problemas a lo mejor con la memoria, entre otras cosas, ¿no? Nuestro sentido auditivo también empieza a verse mermado, a disminuir un poco, ¿no? Pero todo esto es, bueno, una cuestión normal por el transcurrir del tiempo en nuestra persona, ¿sí? ¿Ven la presentación o ya no la ven? Sí, sí la vemos. Yo ¿Sí sí la la ven? veo. Ok. Bueno, vamos a ver qué es el edadismo. El edadismo no es otra cosa más que los estereotipos y los prejuicios que se dan dentro de nuestra sociedad, ¿sí? Junto con la discriminación hacia las personas adultas mayores, ¿sí? Dentro de estos prejuicios, bueno, podemos entender que obviamente vamos encasillando a cada tipo de persona de acuerdo a su edad, ¿sí? Es una mala práctica social, hay que reconocerlo. Sin embargo, pues esto no es de ahorita, es de toda la vida, ¿sí? En donde podemos ir encauzando, por ejemplo, a los niños, ¿no? Que son muy inquietos, muy juguetones, y están a un lado los adultos normales, comunes y corrientes, que se dedican a trabajar, a tratar de conseguir el éxito, de vivir de la mejor forma posible, sin convivir tanto con los niños, ¿no? Sin convivir con los adultos mayores. Y tenemos por otro lado también a los jóvenes que, bueno, ellos viven con la inquietud en sus manos, ¿sí? Y quieren realmente comerse el mundo a puños, ¿no? Como comúnmente o coloquialmente lo decimos. Sí, los jóvenes, por ejemplo, no conviven tampoco con los niños, no conviven tampoco ni con los adultos ni con los adultos mayores, ¿no? Entonces, este tipo de discriminación que realizamos no es nuevo, viene de mucho tiempo atrás. Sí, es como se los vuelvo a repetir, a lo mejor una mala costumbre, una mala práctica que tenemos de manera social, ¿no? Sin embargo, es el mundo o forma parte del mundo en el que vivimos, ¿sí? El viejismo, ¿qué es el viejismo? Bueno, pues también son los estereotipos, ¿no? Que se dan sí, hacia las personas mayores, donde realmente se cree o se tiene la creencia de que cuando uno es adulto mayor, pues no es tan atractivo ya como antes, ¿sí? Y obviamente se empieza a discriminar a las personas adultas mayores pensando que no son tan inteligentes como antes, que ya no pueden ser tan productivas como antes, ¿sí? También tiene que ver este concepto con, gracias, con una práctica o mala práctica social que se viene dando, ¿no? A través
del tiempo. Sin embargo, pues todo esto no es algo que tenga que ser real. Podemos encontrarnos con personas adultas mayores sumamente inteligentes, sumamente preparadas, ¿sí? Que siguen siendo muy productivas. Y esto debido a que, bueno, a través del tiempo van acumulando experiencia, ¿no? Y esa experiencia pues está llena de conocimiento también que puede ser compartido, no solamente entre adultos mayores, sino también con jóvenes y con adultos, adultos jóvenes, como se les suele llamar. Uh-huh. Sí, podemos poner la siguiente diapositiva, por favor. Aquí en esta actividad me gustaría solicitar tu apoyo, Rodrigo, para que puedas dar un poquito tu punto de vista respecto a los conceptos que hemos visto y a la actividad que vamos a manejar, por favor. Sí, por supuesto. Como ya les comentaba el licenciado Víctor, justamente cuando hablamos de personas adultas mayores, juegan todos estos conceptos que ya les mencionaba. El tema del edadismo, del el viejismo, el pensar que toda persona debe de ajustarse a ciertas características físicas, psicológicas, mentales, de salud, para considerarse como una persona digna. De ahí viene esta actividad que se plantea aquí en la presentación, que es que ustedes imaginen a una persona mayor. Mentalmente creen o piensen o recuerden en esas personas mayores que han conocido a lo largo de su vida y en qué piensan al respecto de ellos. Es decir, para eso vemos las siguientes imágenes. Asociamos mucho a las personas adultas mayores con alguien que tiene que ser cuidado, con alguien que está solo, con alguien que a veces está alejado de sus seres queridos. Siendo que, dentro del desarrollo de la vida de las personas, pues muchas veces esa soledad no debería de corresponder. Finalmente ha debido de estar acompañado o acompañada de personas como sus hijos, sus nietos, sus amistades. De ahí que pues existen estas ideas muy enraizadas de que con una edad pues las personas se van haciendo mayores, van dejando de ser fuertes, capaces o incluso útiles. Por ejemplo, veamos las siguientes imágenes. El riesgo de las caídas, el adulto mayor con un bastón, con una andadera, con muletas, con lentes de fondo de botella. Sí, se van perdiendo ciertas capacidades físicas y muchas veces, relacionado con los conceptos que se mencionaban anteriormente, pensamos que son menos personas o personas menos útiles o menos importantes. Se les va relegando dentro de la sociedad. ¿Así alguien que quisiera intervenir con sus propias ideas sobre adultos mayores o algo que quieran compartir al respecto? ¿No? Sí, No, hay una me sigo. persona que dijo yo, Cristian Alejandro, adelante. Dentro del edadismo se tiene un estereotipo, me está poniendo por medio del chat, ¿Sí? de la gerontocracia. ¿De la gerontocracia? Ajá, ¿qué opinan al respecto dentro de la funcionalidad? Ok. ¿Me escuchan ahí? Sí. Sí, Sí, Ok, bueno, si nos basamos únicamente en sentido estricto o hacemos caso a la definición que se entiende por gerontocracia, que es el dominio ejercido por los ancianos, bueno, esto tiene que ver más que nada en
para poder entender de dónde venimos, ¿no? Anteriormente, a todos los ancianos dentro de nuestra cultura, sobre todo en la cultura prehispánica, si nos remontamos a esas épocas, eh, los ancianos siempre han sido muy respetados precisamente por la acumulación de conocimiento y de experiencia, ¿no? No solamente en nuestra cultura, sino también en culturas como la China, donde los ancianos son totalmente respetados, ¿sí? Donde son realmente personas que pueden darnos una guía, una asesoría con mucha claridad debido precisamente, y vuelvo a ser reiterativo, a la experiencia y al conocimiento que se acumula a través del paso del tiempo. Si nosotros hoy en día hiciéramos caso o estuviéramos regido eh, y tuviéramos como directriz el ser mandados o el ser dirigidos por los ancianos, yo creo que tendríamos realmente un mundo mejor. Por todo ese conocimiento, por toda esa experiencia que se ha acumulado a través de los años y que, bueno, tienen a- en sus manos y pueden compartir con todos los demás. Sin embargo, volvemos al estereotipo en donde en la actualidad, pues a los ancianos, a los adultos mayores se les empieza a relegar, se les empieza a aislar, desgraciadamente, de una manera social, ¿no? Donde pensamos que los adultos mayores ya no son productivos, que llegan a tener pues muchas deficiencias, ¿no? Y no es así, no en todos los casos es así. Si bien es cierto que cada quien vive su envejecimiento de una manera muy personal, sí, también es cierto y es una realidad que no todas las personas envejecemos de la misma forma. Hay personas muy fuertes de 80, 90 años que siguen transitando por las calles, siendo productivos, trabajando, ¿no? Estudiando, incluso haciendo deporte, formando parte de algunas redes sociales, de grupos culturales, ¿no? Y bueno, todo esto nos indica que, bueno, el envejecimiento es totalmente personal e independiente. Y no podemos basarnos o no podemos tener solamente eh, un solo punto de vista que pudiéramos imponer sobre todas las demás personas. Deberíamos de tener un criterio un poco más abierto, ser un poco más asertivos e incluyentes, ¿sí? Con las personas adultas mayores hoy en día. Deberíamos de tomar y de retomar precisamente la manera en que veíamos y nos manejábamos con los adultos mayores. ¿Sí? Yo creo que tendríamos una cultura totalmente diferente, seríamos totalmente incluyentes y aprenderíamos a escuchar consejos, consejos que vienen llenos de experiencia, ¿sí? Y que nos ahorrarían inclusive en ocasiones mucho sufrimiento, mucho dolor, ¿no? Porque el conocimiento acumulado a través de los años por personas adultas mayores eh, sí, tiene en su interior experiencias que nos pueden ahorrar pasos a nosotros en muchos ámbitos, ¿no? Ya sea el personal, ya sea el amoroso, ya sea el laboral, ¿sí? Y podernos manejar de una mejor forma. De tal suerte que, bueno, mi punto de vista con respecto al concepto que nos preguntaban, bueno, es retomarlo. Para mí sería retomarlo y darles el lugar que merecen dentro de la sociedad a nuestros adultos mayores, dada la acumulación de experiencia y conocimiento que tienen. Espero con eso haber podido contestar la pregunta. Y bueno, también sumando lo que comenta mi compañero, que es un detalle no menor, justamente al hablar de gerontocracia podemos caer en un error muy similar que caemos al relegar a los adultos mayores, que es el asumir a partir de estereotipos. Así como existe el estereotipo de la persona adulta mayor como frágil o poco útil, la idea de que al ser adultos mayores ya acumularon experiencia y sabiduría, les estamos cargando con un estereotipo.
no todas las personas adultas mayores van a acumular experiencia solo por la edad. Si no tienen acceso a información, a capacitación, a educación constante, esa acumulación de edad no va a reflejar inmediatamente acumulación de conocimiento. Por eso, como cualquier otra forma de poder, y va a ser muy importante ahorita en las siguientes diapositivas, es importante que identifiquemos a la persona como persona a partir de sus capacidades particulares, más que de las características grupales que podríamos asumir de él o ella. El riesgo de la gerontocracia pasa un tanto por ahí, por la idea de que por el hecho de ser adultos mayores tienen más conocimiento o más experiencia o más sabiduría, y habrá casos en los que no. Y que incluso al ser personas adultas mayores, tengan una capacidad de identificación de riesgos muy distinta a la de una persona a lo mejor más joven o de una persona adulta. Dentro de este aspecto, quisiera recalcar lo que mencionaba mi compañero licenciado Víctor, que es todo sistema social debe de incluir a todas sus partes, no relegar el poder en solamente una de ellas, como sería el caso de la gerontocracia, en donde solo los adultos mayores tienen el poder, sino que también todas las partes sociales deben de tener acceso al mismo y ejercerlo de una manera equitativa. Porque si no, nos vamos a encontrar con las situaciones siguientes, que es lo que quisiéramos ver ahorita. Y ahorita ya reflexionamos un poco sobre la imagen, sobre el estereotipo de el adulto mayor. Usando el concepto de gerontocracia, podemos hablar de lo que sigue. La gerontocracia es el poder o la autoridad del adulto mayor. Tendría como un concepto, como una forma de política. Actualmente, en la sociedad en la que vivimos, ¿aún alguien quería añadir algo más? No, ya no hay comentarios en el chat. Ok, perfecto. Bueno, Entonces, continuamos con nuestra plática. Y bueno, obviamente al paso del tiempo y conforme nuestras capacidades como adultos mayores van o empiezan a disminuir, ¿sí? Es cierto también, es una realidad, desgraciadamente, dentro de nuestra sociedad, que los adultos mayores van volviéndose en ocasiones un poco más, empiezan a depender, se vuelven un poco más dependientes en un momento dado. Hay ocasiones en que hay ciertos adultos mayores que se ven disminuidos de sus capacidades motrices, que no se pueden mover igual, o que no ven igual, o que no escuchan igual, y precisamente eso los va haciendo un poco más vulnerables, ¿sí? El que sean un poco más vulnerables, nosotros deberíamos de entender que necesitan apoyo, nuestro apoyo, ser un poco o mucho más empáticos con ellos, ¿sí? Y la realidad pasa a la inversa. Al ver a este tipo de personas vulnerables, empezamos a ostentar un poder que como personas más jóvenes tenemos, en el sentido de que tenemos mayor fuerza, que vemos bien, que escuchamos bien, ¿sí? Y en ese sentido, en muchas ocasiones podemos nosotros eh, abusar de nuestros adultos mayores de forma física, ¿no? A lo mejor nos cansamos de que nos estén pidiendo ayuda, a veces con un empujón, pues hasta los podemos tirar, ¿no? En ese sentido podemos utilizar nuestra fuerza física para poderle hacer algún daño a ese tipo de gente, abusando de nuestro poder, ¿no? En muchas ocasiones también los adultos mayores se ven pues mermados en sus cuestiones económicas, en el sentido de que pues no pueden salir a cobrar sus pensiones, no hay quien los ayude con este trámite, y cuando los hacen, bueno, pues a veces se ven abusados, en el sentido de que pues les pueden decir inclusive, no, pues nada más había tanto en tu tarjeta, ¿no? O nada más tenías tanto dinero en el banco, o no les dan el dinero de forma completa, ¿no?
genéricamente también se puede llegar a dar el abuso en el sentido de que, por ejemplo, si hay una diferencia de edad en una pareja, por ejemplo, de 10 años entre hombre y mujer, pues a lo mejor la persona más joven se desespera con la persona que es mayor, ¿no? Aunque sea su pareja. Sí, y es algo natural porque la relación, bueno, también se va desgastando. Entonces, genéricamente también se puede llegar a dar ese abuso de poder. Y dentro también de nuestra misma familia, al convertirnos ya en adultos mayores, nuestros hijos, inclusive, que son mucho más jóvenes, pueden desesperarnos con nosotros y pueden no ser o no ponernos la atención que en un momento dado requerimos o darnos el apoyo que en un momento dado podemos necesitar de ellos, ¿no? Ellos no se vuelven empáticos, están encasillados en otro ámbito de la sociedad y que, bueno, regresamos a la parte de empezar a discriminar, ¿no? Que como adultos mayores, pues ya no somos las mismas personas y nos van relegando dentro de nuestra misma familia. En este sentido también los adultos mayores pueden verse mermados, afectados, ¿no? En su patrimonio, porque al vernos o al verlos ya mayores, quieren llevarlos a un asilo, quieren llevarlos a una casa hogar, donde equivocadamente piensan a lo mejor los hijos que pudieran estar mejor, ¿sí? Y bueno, y en ese sentido, al llevarlos a una casa hogar o al desplazarlos de su propia casa, ¿sí? Pues los hijos empiezan a quedarse con la casa en la que viven, cuando a lo mejor ni siquiera es de ellos, sino son de los adultos mayores y todavía no se las han dejado o todavía no han hecho una herencia propia, ¿no? A través de un testamento y empiezan a quedarse sin nada, desgraciadamente, ¿no? Entonces, podemos darnos cuenta o podemos ver cómo podemos utilizar el poder para transgredir y abusar de nuestros adultos mayores. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Si bien dentro de ese abuso de poder, ¿sí? Se puede dar lo que es el maltrato, ¿no? Y aquí sí me gustaría leerlo literal porque me parece crucial y me parece sumamente importante el concepto que debemos entender por el maltrato, que es la acción u omisión, es decir, un hacer o un dejar de hacer, ¿sí? De una forma única o repetida contra una persona mayor que produce un daño a su integridad física, psíquica y moral y que vulnera el goce o ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales, independientemente que ocurran en una relación de confianza. Aquí es bien importante entender esto. Sí, el maltrato se da a través de no solamente de una acción, no solamente a través de un hacer, también se da a través de un dejar de hacer o no actuar. ¿A qué me refiero con esto? Y voy a poner un ejemplo muy claro. Tenemos a un adulto mayor que está enfermo y que necesita un tratamiento todos los días, tomar sus pastillas, a lo mejor algunas inyecciones y todo esto. Entonces, nosotros sí nos encargamos del cuidado de esa persona, pero ya estamos cansados o estamos esperando a que se muera para podernos quedar con su casa, ¿sí? Ese maltrato se puede dar no dándole los medicamentos, es decir, es un dejar de hacer, es una omisión. Podemos dejarlo de cuidar, podemos dejarlo de darle de comer porque a lo mejor no puede valerse por sí mismo esta persona, ¿sí? Y al dejarle de comer le estamos causando ese daño, ¿sí? A su integridad física, ¿sí? Podemos también a través de una acción, por ejemplo, estarle diciendo constantemente y de manera repetitiva que no sirve para nada, que es el colmo que uno lo tenga que estar ayudando a la edad que tiene,
que no se pueda valer por sí mismo, y todo eso también le va generando un daño, ¿sí? Psicológico, ¿sí? Y también moral, ¿sí? También podemos hacer sentir humillada a esa persona adulta mayor, ¿sí? Por no ser empáticos, por no brindarles el apoyo que realmente requieren, por no entender de las necesidades que ahora ellos tienen, ¿no? Entonces, vamos entendiendo que el maltrato se puede dar entonces por un hacer o por un dejar de hacer, ¿sí? Y que este hacer o dejar de hacer produce un daño en la integridad física de la persona, en las emociones de la persona, ¿sí? En su psique, ¿sí? Y todo esto va vulnerando la capacidad de ejercicio de sus derechos de este tipo de personas, y nos vamos orillando a que se vayan aislando de nuestro grupo familiar, de nuestro entorno familiar, de la sociedad, ¿no? Y todo esto desgraciadamente puede ocurrir no solamente fuera del hogar, sino se da desgraciadamente desde el interior de nuestra casa, de nuestra familia. Este maltrato, si bien es cierto, viene acompañado obviamente de la violencia, ¿no? Como lo decía yo anteriormente, ¿sí? Donde no solamente se les maltrata en un sentido psicológico, sino también podemos ejercer ese poder y ese maltrato a través de la violencia física, ¿sí? Y a través de gritos, por ejemplo, ¿sí? Donde podemos hacer sentir menos a la persona adulto mayor, donde podemos afectar emocionalmente su dignidad, ¿no? Si bien la violencia es el uso ya dirigido, ya con premeditación, alevosía y ventaja, ¿sí? Intencional, ya sea de una fuerza física, ¿sí? O ya sea a través de gritos, ¿sí? Vamos vulnerando a esa persona a través no solamente de los gritos, sino también de la actividad física, al poderle dar un golpe, ¿sí? Ejerciendo la violencia física, ¿sí? Cuando nosotros sabemos que ellos no tienen la capacidad de poderse defender, ¿sí? Esta violencia, y voy aquí a tomarme la libertad de leer el concepto, que es el uso intencional de la fuerza física o amenazas contra uno mismo, ¿sí? Otra persona o un grupo o una comunidad, ¿sí? Hay que entenderlo, ¿sí? Que también al ir mermando la moral de una persona adulta mayor, la misma persona adulta mayor puede empezarse a agredir, ¿sí? Puede ejercerse violencia ella misma, ¿sí? El mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya están muy mermados, porque ya se sienten inútiles de tanto que nosotros como familia o como sociedad les vamos metiendo en la cabeza a través de la repetición continua de que no sirven para nada, de que ya no son productivos, de que se les tiene que ayudar a parar ir al baño y todo esto. Entonces esto les puede generar a ellos un sentimiento también de autoagresión, ¿sí? De empezarse a ejercer violencia a ellos mismos, de ya no querer vivir, ¿no? De ya no querer estar aquí, de ya no querer convivir, y se aíslan totalmente. Entonces es grave realmente que nosotros ejerzamos, ostentemos un poder, abusemos de los adultos mayores y los violentemos, ¿sí? Porque realmente les estamos creando traumas, ¿no? Realmente podemos crearles un trauma tan severo, ¿sí? Valga la redundancia, donde ellos mismos quieran hasta quitarse la vida, ¿no? Pueden llegar inclusive hasta el suicidio. Porque de tanta presión social, de tanto que los vamos encasillando, que vamos estereotipando a este tipo de personas, cuando lo que deberíamos de hacer es entenderlos, ayudarlos, apoyarlos, ¿sí? Y estar a la disposición, contar con la disposición
de poderlos ayudar en cualquier momento. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Ahora, dentro de estos tipos de violencia, sí, tenemos la violencia sexual, la violencia física, la violencia psicológica, la patrimonial, la económica, la negligencia o el abandono y la social o estructural. Vamos a ir explicando cada uno de ellos. Por ejemplo, la violencia sexual en las personas adultas mayores se da obligando a lo mejor a tener relaciones sexuales, ya sea con su cónyuge, ¿no? En el peor de los casos a veces se les llega hasta explotar, ¿no? También de una manera sexual, ¿sí? Y bueno, todo esto es obviamente contra la voluntad del individuo, haciendo uso del poder, del abuso del poder, ¿sí? Y violentándolo de una manera directa, ¿no? Inclusive cuando hay alguna diferencia o genéricamente se llega a dar también dentro de una relación donde pues una de las dos personas quiere tener una relación sexual y la otra persona no quiere y le dicen a través de un ejercicio de poder, bueno, pues tú tienes que cumplir con tu obligación marital, ¿no? Cuando realmente la otra persona pues no está ni en disposición, ni con ganas, ni con deseo, ¿no? O ya no cuenta a lo mejor con las ganas, ¿no? Porque está pasando por la menopausia, ¿no? En el mejor de los casos, ¿no? Y que todos podemos entender que al pasar por ejemplo, en el caso de las mujeres, por la menopausia, el deseo sexual se ve completamente disminuido, ¿sí? Pasan por una serie de bochornos, ¿no? De síntomas que no son nada agradables para su persona y obviamente hacen que el deseo en ellas pues disminuya. Y el hombre genéricamente pues al no estar pasando por su andropausia, ¿sí? Tiene o cuenta con el mismo deseo y obliga a la persona a que cumpla, ¿no? con sus obligaciones maritales cuando pues realmente la otra persona no tiene la capacidad, no tiene el deseo, no cuenta con las ganas para poder cumplir en esa relación o en ese sentido sexual, ¿no? Entonces, este abuso de poder se llega mucho a dar dentro de las parejas por una falta de conocimiento, por una falta de cultura y de entender, sobre todo de entendimiento sobre las capacidades que se ven disminuidas a través del paso del tiempo con los años y sobre todo también por no entender la situación emocional, afectiva y física, sobre todo física en este sentido, por la que está pasando nuestra pareja, ¿no? Ahora, en cuanto a la violencia física, bueno, pues aquí no hay mucho que buscarle, ¿no? Es realmente los golpes, empujones, aventones, ¿sí? Que se dan dentro de la familia o fuera de la familia o fuera de la casa, ¿sí? Contra los adultos mayores. Cuando no se apuran o cuando van en el metro y vemos a adultos que llevan prisa, bueno, pues no faltan quien empuje a un adulto mayor, ¿no? O quien les hable mal también. Y bueno, un empujón sabemos que puede lastimar a un adulto mayor porque lo podemos tirar, ¿no? No tienen la misma fuerza, el mismo aguante, ¿no? La misma resistencia. Entonces, podemos causarle un daño a una persona mayor con un solo empujón. Imaginemos ahora al interior de una familia donde un hijo está desesperado o consume drogas, ¿sí? Y le pide dinero a un adulto mayor, este no se lo da y le pega, ¿no? Entonces el daño pues es muchísimo mayor al que se le puede crear a esta persona, ¿sí? Adulta mayor, ¿sí? A través de un abuso físico, a través o el ejerciendo la violencia física de una manera directa y contundente, ¿no? Esta violencia física desgraciadamente también se da, digo, no nada más al interior de la familia y no nada más con los hijos, sino se da también con parientes, ¿no?
ya sea nietos, ya sea tíos, abuelos, etcétera, se llega a dar hasta entre ellos mismos, ¿no? También por la desesperación de no poder eh, moverse o hacer o realizar alguna de sus actividades. Y vamos, es realmente triste que al interior de una familia y dentro de nuestra misma sociedad no podamos ser un poco empáticos con los adultos mayores y podamos, por ejemplo, ayudarlos a subir a un transporte público, ¿sí? Y por el contrario, hasta los empujemos, ¿no? Causándoles pues realmente pues mucho daño. Hay personas adultas mayores que no solamente no cuentan con la misma fuerza o con la misma capacidad motriz, sino también con enfermedades como la diabetes, ¿no? Y la presión. Y al contrario, los adultos mayores con estas enfermedades y causarles un daño, por ejemplo, causarles un corte o causarles una lesión, ¿sí? Al tener este tipo de enfermedades, pues tardan muchísimo más en sanar e inclusive puede no sanarles nunca y llevarlos inclusive hasta la muerte, ¿no? Una persona diabética que se corta un pie o una uña de un dedo de un pie y que no se les sana por un pisotón que se les da, ¿no? Pueden inclusive tardar meses o no llegarles a sanar y se les puede inclusive llegar a gangrenar esa lesión y empiezan pues con un corte y después al no tener una atención adecuada, pues sí, a gangrenar y los puede llevar inclusive hasta la muerte. Entonces, sí es sumamente grave ejercer una acción física, una violencia física en un adulto mayor. Y debemos de tenerlo claro y ser conscientes del daño que podemos causarle a una persona adulta mayor en este sentido. En cuanto a la violencia psicológica, bueno, pues no solamente se da en el interior de la familia, también se da socialmente, coloquialmente, todos los días, a través de, ay viejo, quítate de ahí o muévete, mejor ya no salgas, ¿no? Mejor ya no manejes, etcétera. Este tipo de actitudes o de comentarios despectivos hacia su persona los va mermando de manera psicológica y va haciendo que el adulto mayor se aísle, se sienta frustrado, se sienta incapaz, ¿no? Y les va ocasionando precisamente ese sentimiento de ansiedad, de depresión, que a la larga puede llegarlos a mermar hasta en su salud, ¿no? Física y moralmente. Entonces, sí hay que ser muy cuidadosos con los adultos mayores en este sentido. En la parte patrimonial, bueno, tenemos que, como les comentaba yo hace rato, pues son desplazados de su patrimonio, son despojados de su patrimonio, ya sea por su misma familia, sus parientes cercanos, ¿no? Y esta merma patrimonial en la que se ven afectados en sus bienes, ya sea en su casa, en su vehículo o en su economía, en su dinero, sí, se produce desgraciadamente en la mayoría de los casos por personas cercanas a los adultos mayores, ya sean nietos, ya sean sus hijos, ¿no? ¿Y por qué? Porque, bueno, como volvemos a reiterar, ¿no? Caemos en la discriminación, ¿sí? En que ya no lo van a necesitar, en que lo necesitamos más nosotros o lo necesita más un nieto, ¿no? A lo mejor necesita más el carro el nieto del abuelo que para ir a la universidad, que el propio abuelo para ir a comprar su mandado, ¿no? Cuando el carro pues es de él y lo compró a lo mejor con su pensión, con sus ahorros, ¿sí? Y se les empieza a despojar de sus bienes, ¿no? Sin preguntar en muchas ocasiones si quieren, si pueden o si se los prestan al menos, ¿no? De una manera arbitraria, ¿sí? Se les va despojando de su propio patrimonio, de sus casas, ¿no? Llevándolos a un asilo, a una casa hogar, sin preguntarles, ¿no?
si están de acuerdo o no, o si se los van a heredar a ellos o no. Simple y sencillamente se desplaza al adulto mayor, se abusa de ese poder que se tiene, se les inscribe en esa casa y las personas se quedan con sus bienes, ¿no? Con sus carros, con su casa, con lo que tengan, con su dinero, ¿no? Y digo, es triste, pero eso pasa y se da más seguido de lo que ustedes creen. Nosotros aquí en el Consejo, por ejemplo, tenemos muchos asuntos que llevamos aquí de adultos mayores en donde precisamente se les despoja de sus bienes, ¿no? De sus casas, de sus vehículos, de su dinero, ¿no? Y desgraciadamente se da a veces inclusive hasta por los mismos hijos, ¿no? Digo, es triste verlo, pero se los comento porque es una realidad y aquí en el Consejo lo vivimos día con día. También se da mucho, por ejemplo, ahora pasamos a la violencia que es del abandono, ¿sí? Y aquí recordando un poquito más la omisión de cuidados, ¿sí? Que también ya lo habíamos comentado de manera anteriormente, ¿sí? En otra diapositiva. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, que al paso del tiempo hay adultos mayores que van a requerir precisamente que los lleven al baño, que los bañen, que les den de comer, que les pongan algunos medicamentos, que se les den otros, ¿no? Que a lo mejor en el suero se les inyecte alguna sustancia, ¿no? Y bueno, esto hace que la gente que está a su cuidado a través del tiempo llegue y se desespere o llegue un momento en el que ya no los quieran cuidar, ¿no? En el que realmente ya no tengan esas ganas o esa empatía por ese adulto mayor, ¿sí? Que en la mayoría de los casos son hasta los mismos padres, ¿no? O los mismos abuelos, y que en un momento dado los dejan, ya no les dan de comer, ya no les dan sus medicamentos, y todo esto se hace con una premeditación, ¿no? Con dolo, ¿sí? El dolo, bueno, es querer, conocer, saber y hacer, ¿no? Entonces lo hacen de una manera consciente. Entonces, a la hora de realizar o de ser negligentes con un adulto mayor, pues pueden inclusive morirse, ¿no? Si uno no les da el medicamento a la hora, ay, no, pues ya que se lo tome, ay, mañana se lo doy. Bueno, pues podemos inclusive provocar la muerte a un adulto mayor, ¿no? Entonces, esto sí es grave, y en muchas ocasiones los mismos hijos, cuando se casan o forman su familia, dejan en calidad de abandono a los padres, cuando a lo mejor ellos requieren de apoyo, requieren de atención, requieren de la compra de medicamentos porque ellos no pueden salir a comprarlos, ¿no? O inclusive si no se pueden mover, pues hay que dárselos, ¿no? Y los hijos se olvidan totalmente de los padres. Entonces ahí entra pues, la negligencia y el abandono, el descuido, ¿no? Hacia ellos. Ahora la violencia social y estructural, bueno, su nombre lo dice, ¿no? Dentro de nuestra estructura social, la falta de apoyo hacia este tipo de personas, la falta de estructura, ¿no? de instituciones que sirvan como de una red de apoyo para este tipo de gentes, bueno, a veces hace mucha falta, ¿sí? Y sin embargo, también aquí, aunque ahora existen muchas instituciones que pueden dar el soporte y el apoyo a los adultos mayores, la falta de conocimiento por parte de ellos, sí, también los hace vulnerables en este sentido, ¿no? Entonces, pues empiezan a sufrir de este tipo de violencia por el desconocimiento. Pero este desconocimiento también se da por la parte del aislamiento, ¿sí? Y por la falta a veces de movilidad también, la falta a veces también para poder escuchar, para poder ver y poder enterarse de que existen ciertos organismos, por ejemplo, como lo es el Consejo Ciudadano, donde se les puede brindar un apoyo psicológico, ¿no? O se les puede canalizar a una institución en donde puedan recibir a lo mejor el apoyo que les hace falta en ese momento.
Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora entramos a la parte de la violencia familiar, que ya lo habíamos comentado un poco. Sí, se da, la violencia familiar es un acto de poder u omisión, que es lo que decíamos, un hacer o un no hacer, ¿no? Dirigido a quien, hacia el adulto mayor, para someterlo, controlarlo, ¿no? O agredirlo físicamente o de manera verbal, ¿no? Mermando las capacidades de esta persona, ¿sí? Y que se da dentro de la familia, ¿sí? Por un parentesco, ya sea de consanguinidad, donde nos una un lazo de sangre, ¿sí? O por la afinidad, ya sea que sea nuestra pareja, ¿no? Nuestra concubina, nuestra esposa, ¿sí? Entonces, esta violencia familiar está tipificada dentro de la ley y hay que entenderla, hay que conocerla para poder hacerla del conocimiento de nuestros adultos mayores y que puedan o estén en un momento dado con la capacidad de poder pedir un apoyo para defenderse. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Como se los comentaba, la violencia familiar está tipificada dentro del artículo 200 del Código Penal para la Ciudad de México. Y lo dice claro, se los voy a leer porque es importante. ¿Sí? A quien por acción u omisión, es decir, a quien haga o deje de hacer, ¿sí? Ejerza cualquier tipo de violencia física, psicoemocional, sexual, económica, patrimonial contra los derechos reproductivos que ocurra o haya ocurrido dentro o fuera del domicilio o lugar que habite, en contra de un pariente consanguíneo, es decir, se puede dar de padre hacia el hijo, del padre hacia la esposa, viceversa también, de un sobrino, ¿sí? De un primo, de un tío, ¿sí? También. ¿Sí? Aquí dice el pariente consanguíneo en línea recta, ascendente o descendente, que son los padres, abuelos, etcétera, descendente hacia los hijos, ¿no? Hacia los nietos, etcétera. ¿Sí? O el pariente colateral, consanguíneo, primos, tíos, etcétera, afín hasta el 4º grado, ¿sí? O contra el incapaz sobre el que es tutor o curador. ¿Sí? Esto se da, por ejemplo, cuando somos tutores de nuestros propios nietos y ejercemos por ahí algún tipo de violencia. Bueno, pues aquí aplica, ¿no? Y está tipificado por la ley y por lo tanto es un delito. El delito no es otra cosa más que una conducta contraria a la ley, ¿sí? Entonces podemos hacer una denuncia, realizar una denuncia de hechos, iniciar una carpeta de investigación para que se sancione finalmente a esta persona que violenta, ¿sí? A los demás dentro del núcleo familiar. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, esta gráfica nos indica de manera visual quién o quiénes son las personas que ejercen este tipo de violencia o todos estos tipos de violencia hacia los adultos mayores, hacia nuestras personas mayores, ¿no? Desgraciadamente, como se los comentaba, en la mayoría de los casos son los hijos quienes ejercen todos estos tipos de violencia hacia sus padres, ¿no? En este caso, que ya son adultos mayores o hacia sus mismos abuelos. ¿Sí? Aquí en otras familias, bueno, tenemos que, desgraciadamente, podemos seguir observando que la gráfica indica que este tipo de violencia no deja de darse dentro del núcleo familiar, ¿no? Aquí lo tenemos, en las hermanas o hermanos, bueno, se da el 6.9 entre hermanos, ¿no? La violencia. En los otros familiares el 31.7%, ¿sí? Que ejercen también esa violencia hacia los adultos mayores. Aquí podemos, bueno, nos podemos dar cuenta, ¿no? Los padres son los que menos violencia ejercen, en este caso hacia los hijos o hacia los esposas o esposos, ¿no? Las madres ejercen todavía aún menos violencia,
¿sí? Y bueno, los tíos, bueno, va disminuyendo conforme se va alejando en cuanto al grado de consanguinidad la violencia familiar. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. ¿Qué podemos hacer nosotros o con qué podemos ayudar a nuestros adultos mayores a prevenir el maltrato y la violencia? Bueno, pues podemos darles un cierto tipo de apoyo identificando los factores de riesgo. ¿Sí? Y aquí los factores de riesgo, bueno, tienen que ver con una cuestión individual y otra relacional. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? A que, bueno, factores del tipo individual, pues están los problemas de salud física que cada quien puede desarrollar y que cada quien puede tener, ¿no? Algunos van disminuyendo sus capacidades auditivas, visuales, motrices, ¿no? Y esto, bueno, pues los va haciendo dependientes o los va haciendo más vulnerables porque necesitan de apoyo, necesitan de ayuda, ¿sí? Y aquí es donde las personas que pueden dar ese apoyo o esa ayuda pueden ejercer la violencia, ¿sí? Al paso del tiempo también nos encontramos con que cada quien podemos ir sufriendo deterioro en nuestras capacidades cognitivas, ¿sí? En este sentido, pues ya podemos llegar a tener algunas fallas con nuestra memoria, ¿sí? O nuestros adultos mayores que llegan a desarrollar demencia senil o enfermedades como el Parkinson, bueno, pues se van haciendo también más vulnerables o más susceptibles a sufrir este tipo de violencias, ¿no? También. Si nuestros adultos mayores también consumen sustancias psicoactivas por algún padecimiento que pudieran llegar a tener, como la esquizofrenia, bueno, pues también eso los pone en riesgo, ¿no? Y también tiene mucho que ver en cuanto al género. Aquí hablamos, por ejemplo, en cuanto a la diferencia de edad, ¿no? Si nos casamos, aquí es donde la diferencia de edades a veces llega a incurrir en algún tipo de riesgo, en el sentido de que si me casé con una chica que es 20 años más joven que yo, bueno, pues obviamente va a llegar un momento en el que ella me puede llegar inclusive hasta pegar, ¿no? O viceversa, ¿no? Entonces, aquí es donde sí la violencia de género se puede dar también. Pero bueno, hay que estar pendiente de este tipo de factores de riesgo, identificándolos a tiempo. Ahora, ¿qué pasa con los factores de tipo relacional? ¿Qué pasa cuando en nuestro mismo domicilio no solamente vivimos esposo y esposa, sino también nuestros hijos, pero con sus parejas, ¿no? Cuando compartimos una vivienda? Bueno, pasa lo que yo les comentaba, que en un momento dado, en las mismas parejas de nuestros hijos pueden llegar a influir o pueden ejercer violencia contra los adultos mayores del hogar, pidiendo o a lo mejor argumentando que les hace más falta el espacio a ellos, tratando de sacarlos, haciéndoles groserías, ¿no? O quitándole algunas cosas, robándole algunas otras, etcétera. Esto pasa cuando se comparte la vivienda o el mismo predio con las parejas de nuestros hijos y nuestros mismos hijos, ¿no? Y que en el otro rubro, el grado de dependencia que podemos llegar a desarrollar como adultos mayores, en el sentido de que al vernos disminuidos en nuestras capacidades motrices y físicas, cognitivas, psicológicas, pues necesitamos del apoyo de nuestros mismos hijos para que nos lleven al banco o nos hagan algún trámite bancario o que nos retiren de nuestras tarjetas, ya sea el pago de nuestra pensión, ¿no? O que realicen el pago de nuestros mismos servicios. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nos hacemos dependientes? Que bueno, damos nuestras tarjetas en este caso,
y les pedimos que vayan a retirarnos el efectivo, que vayan a hacer el cobro y el pago de algunos de nuestros servicios. Y en este rubro específico, me gustaría hacer hincapié en el sentido de que muchos de los hijos les dicen, pues, ¿sabes qué? Que nada más tenías 2,000 pesos en la cuenta cuando a lo mejor tenías 5,000, ¿no? Retiran los 5,000, les dan 2,000 pesos a nuestros adultos mayores y se quedan con esos 3,000. Entonces, el volverse dependientes en ese sentido, pues los vuelve más susceptibles a hacer o a sufrir este tipo de abusos por parte de los mismos hijos o de las parejas de nuestros hijos o de nuestros nietos, ¿no? Etcétera. Desgraciadamente es una realidad también. Sí. Ahora, hay en este ámbito relacional el sentido de, se da también lo que es el síndrome del quemado o burnout, como comúnmente se le conoce, que no es otra cosa más que el desgaste emocional que da el sufrir el estrés constantemente de una manera alta. Esto es derivado o se enfoca mucho en el sentido laboral. Sin embargo, también se da en las personas adultas mayores cuando uno de los dos está al cuidado del otro. Entonces, este síndrome del burnout o quemado se llega mucho a dar en las parejas cuando se hace uno dependiente de la otra persona. Entonces, hay que darle los medicamentos, hay que llevarlo al doctor, hay que llevarlo a que le hagan una curación, etcétera, etcétera. Entonces, al paso del tiempo, al paso de los años, haciendo constantemente lo mismo, una de las dos personas se llega a desgastar totalmente, ¿no? Y llega a producir también violencia. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ahora también dentro de los factores de riesgo, bueno, tenemos los comunitarios, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Como lo habíamos comentado anteriormente, que a través de los estereotipos, a través de la discriminación, vamos haciendo que se dé un aislamiento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, los adultos mayores prefieren ya no salir para no ser víctimas ya sea de violencia, de un asalto, de un robo, por la falta de inseguridad, ¿no? Apoyos sociales, ¿no? Que también pueden llegar a hacerles falta, ¿sí? Y como lo comentamos, bueno, la inseguridad pública afecta a todo tipo de personas y en este caso, al ser adulto mayor, pues es mucho más vulnerable, es mucho más fácil robar o asaltar a un adulto mayor que a un joven, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues bueno, ya no se pueden defender. Entonces, dentro de los factores de riesgo también obligan a veces al aislamiento a los adultos mayores precisamente para no ser víctimas de este u otro delito, ¿no? Dentro de los factores de riesgo socioculturales, bueno, los estereotipos de los cuales venimos hablando, ¿sí? Y el debilitamiento de los vínculos familiares, ¿qué es lo que pasa conforme el paso del tiempo y van creciendo nuestros hijos? Bueno, pues que ellos van tratando de hacer su familia, van tratando de encontrar su camino y nos van abandonando o van dejando de ser cuidadosos o de darles apoyos a los padres, ¿no? Entonces esos vínculos familiares se van, entre comillas, debilitando porque, bueno, pues a lo mejor el hijo forma su familia, ¿no? Y él está empezando su nueva vida. Sin embargo, pues en muchas ocasiones se olvidan de los padres y no se dan cuenta que también ellos tienen ciertos requerimientos, ciertas necesidades y que requieren también de apoyos, ¿no? Por parte de los hijos. Sí, y bueno, dentro de los sistemas sucesorios, bueno, pues las cuestiones que tienen que ver con los testamentos, con las sucesiones que se dan para poder hacer o heredar nuestros bienes. Sí. Ahora, dentro de todo lo que hemos visto,
¿sí? No podemos dejar al abandono ni descuidar a nuestros adultos mayores, de tal suerte que, bueno, ahora o actualmente nuestros adultos mayores cuentan con derechos, ¿sí? Y estos derechos vienen consagrados en un instrumento como lo es la ley del reconocimiento de los derechos de las personas mayores, ¿sí? Dentro de estos derechos o dentro de esta ley, a nuestros adultos mayores se les reconoce dentro de muchos otros el derecho a la vida y a la dignidad en su vejez, derecho a la independencia y a la autonomía, es decir, a que ellos tengan sus propios ingresos, ¿sí? Ya sea a través de un trabajo, a través de una pensión, ¿sí? Y que ellos puedan disponer libremente de su dinero, ¿sí? Haciéndolos completamente autosuficientes, ¿no? Sin embargo, a veces esta autosuficiencia se ve mermada porque, bueno, como lo vimos hace un momento, pues se da el abuso, ¿no? Y el despojo a veces de sus mismos ingresos por parte de los hijos, ¿no? Tenemos también el derecho a la seguridad, a una vida sin ningún tipo de violencia, ¿no? A que vivan ya lo que les queda de vida de una manera pacífica, ¿no? En paz, tranquila, ¿no? Tienen el derecho a que no se les discrimine también, ¿sí? Para que no se genere ese aislamiento social del que venimos hablando también y que tanto afecta también en la moral de las personas, ¿no? Tienen derecho también a acceder a los servicios de cuidado a largo plazo, es decir, a una seguridad social, ¿sí? Y también tener el derecho a poder ser incluidos en programas sociales. Tienen derecho también a brindar un consentimiento libre e informado en el ámbito de su salud, si pueden ser o quieren operarse o no quieren operarse, ¿sí? Ellos están en todo su derecho de poder tener ese poder de decisión, ¿sí? Entre muchos otros. Sí, ahora dentro también hay otros derechos, por ejemplo, a congregarse en grupos culturales, sociales, ¿no? Donde puedan también realizar actividades deportivas, ¿sí? Y todos estos derechos vienen en esta ley desglosados un poquito de manera más específica del artículo 44, si mal no recuerdo, el 77, por ahí, de esta misma ley. Si ustedes requieren un poquito más información o quieren ahondar en todo lo que incluye esta ley, bueno, les invito a que la consulten, a que la puedan descargar. Sí, y así se llama, Ley de Reconocimiento de los Derechos de las Partes Mayores. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ahora, otra forma en la que podemos ayudar a nuestros adultos mayores es a tener información sobre el maltrato y la violencia de la cual pueden ser víctimas, ¿no? Y cómo pueden tener esa información. Bueno, pues a través de pláticas como esta, a través de hacerles llegar algunos folletos, algunos audios sobre organismos como el Consejo Ciudadano, donde se les puede brindar el apoyo y asesoría totalmente gratuitos. ¿Sí? Hacer del conocimiento también de nuestros adultos mayores sobre otro tipo de organismos como el DIF, como el INAPAM, etcétera, que tienen programas sociales, apoyos sociales, y también hacerles el conocimiento de qué manera pueden ellos acudir cuando son víctimas de algún delito a tener una justicia pronta y expedita, ¿no? Podemos también hacer que ellos se involucren en actividades recreativas para poder hacer extensiva esa red
esa red de personas con las que puedan contar en un momento dado, cuando ellos lo requieran, con un apoyo, ¿sí? Que puedan involucrarse en actividades recreativas para cuidar de su salud, ¿no? Donde puedan inclusive sentarse a leer un libro, conocer otras personas, comentar ese libro. Se van formando redes sociales que pueden servir como redes de apoyo también, para que si la red familiar se ha debilitado, bueno, pues sus redes sociales se hagan más grandes y se vean fortalecidas y puedan en un momento dado tener un apoyo con ese tipo de gente con la cual se van involucrando y van conociendo. Y con las que en un momento dado también pueden llevarse o tener algún tipo de relación de convivencia y pueden llevarse bien. Puedan sentirse útiles, productivos, ¿no? Con quien puedan compartir sus mismos gustos, como por ejemplo el ajedrez, el dominó, etcétera, ¿no? De esta manera podemos apoyar también a nuestros adultos mayores. También, como lo comentábamos hace un momento, bueno, tratar en la medida de lo posible fortalecer esos vínculos familiares que se tienen con nuestros círculos más cercanos, como son nuestros familiares, ¿no? Sí, fortalecer y crear y desarrollar también redes sociales, como bien lo comentaba hace un momento, con nuestra comunidad y con nuestros círculos sociales, ¿no? Si acudimos, por ejemplo, al Seguro Social a hacer aeróbics en la mañana, ¿no? Para adultos mayores, bueno, pues ahí podemos conocer gente. Si vamos a un grupo de clases de baile, por ejemplo, de danzón, pues es un grupo donde se pueden desarrollar y crear redes de apoyo, ¿sí? Sociales, donde conociendo a otro tipo de personas se van haciendo incluyentes, se van conociendo y más adelante se puede inclusive se pueden dar hasta apoyo o brindar apoyo entre ellos mismos, ¿no? Cuando a veces no se tiene el soporte familiar, ¿sí? Pero si se desarrollan estas redes sociales, ¿sí? Y se fortalecen las familiares, ¿sí? Pues vamos a tener adultos mayores sanos y protegidos. ¿Por qué? Porque no solamente cuentan con la familia, sino también cuentan con el apoyo social y el apoyo de las redes que ellos, a través de los grupos con los que se van involucrando, van desarrollando, ¿no? Y eso es un gran apoyo para ellos también. ¿Sí? Y obviamente acudiendo en la manera de lo posible a conocer las instancias, ¿no? Y los procedimientos jurídicos a los que ellos pueden tener acceso, las formas, los lugares, como el Consejo Ciudadano, donde se les puede brindar la asesoría jurídica gratuita, el acompañamiento para el inicio de una carpeta de investigación o de su denuncia de hechos, sí, totalmente gratuito también, ¿no? Entonces, sí, el hacerles del conocimiento todas las instancias a las que ellos pueden tener acceso, es importante para todos ellos, para hacer a unos adultos mayores seguros y capaces, ¿no? E independientes también. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ahora, ¿cómo podemos proteger también a nuestros adultos mayores? Bueno, esto es algo que vemos aquí en el Consejo todos los días también, desgraciadamente. Se da mucho con nuestros adultos mayores el engaño, el hacerles creer que van a ganar, por ejemplo, intereses invirtiendo el dinero de su pensión o sus ahorros, ¿no? Que van a poder ganar intereses estratosféricos, ¿no? Y cuando eso no es verdad, los están engañando. Y ellos, al estar en ocasiones aislados, piensan que esto es real cuando no lo es. Entonces, se da mucho la firma de contratos por parte de adultos mayores que realmente vienen aparejados de un engaño y
por lo regular, a veces inclusive venden hasta sus mismas propiedades sin saberlo, ¿no? O son despojados, dan la autorización para ser despojados de sus pertenencias, de sus bienes, de sus inmuebles. ¿Por qué? Porque, bueno, pues no tomaron o no tuvieron el cuidado de leer en un momento dado, y desgraciadamente a veces esto se da dentro de la misma familia, donde un nieto pues engaña al abuelo, ¿no? Y diciéndole que van a comprar algo más grande si invierten ese dinero, si ocupan ese dinero, y están firmando a lo mejor un contrato de compra-venta de la misma casa donde vive el abuelo, ¿no? Esto se da mucho aquí en el Consejo Ciudadano, y por eso recomendamos evitar bajo cualquier circunstancia documentos en blanco, ¿no? Por parte de adultos mayores, o bajo amenazas, ¿no? En un momento dado, si están sufriendo de una amenaza, denunciarlo de inmediato. Si están siendo víctimas de violencia, denunciarlo de inmediato. Si ustedes sienten que están siendo engañados, acercarse a un organismo como el Consejo Ciudadano para que pidan una asesoría y se verifique la veracidad en un momento dado de ese documento, ¿no? Y poder tener seguros a nuestros adultos mayores de esa forma. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, dentro de las redes de apoyo institucionales, una de ellas es el Consejo Ciudadano, que trata de acercar a los adultos mayores, se trata de acercar a través de pláticas, de eventos, ¿no? De conferencias, etcétera, para hacer del conocimiento que, bueno, pueden contar con nosotros, que pueden contar con asesorías jurídicas, psicológicas y acompañamientos también para el inicio de sus carpetas de investigación de manera gratuita. El Consejo Ciudadano también cuenta con otro tipo de programas, como lo es el cuidado de las mascotas, la canalización de personas drogadictas a centros donde los pueden rehabilitar, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí podemos también canalizar en un momento dado a los adultos mayores a otro tipo de programas que ellos puedan requerir en un momento dado. Sí, aquí vienen nuestras sedes y demás. La sede de Amberes, que es en la que estamos, que se encuentra en la alcaldía de Cuauhtémoc. Nuestra sede de Iztapalapa. Viene la dirección, la avenida Luis Hidalgo Monroy, número 100, en la alcaldía de Iztapalapa. La sede de Benito Juárez, bueno, ya no contamos de momento con esta sede. Ya se cerró, no había mucho movimiento ahí, pero sí contamos con la sede de Azcapotzalco, que está en Morelos y Pavón, número 33, en la alcaldía de Azcapotzalco. Okay. Y contamos con nuestra línea 24 horas, los 7 días de la semana, donde se les puede canalizar a cualquiera de estas sedes también, que es el 55 55 33 55 33, los 365 días del año, las 24 horas. Existen también otras redes de apoyo institucional, como lo son el Instituto para el Envejecimiento Digno, ¿sí? que se encuentra en el centro, en la alcaldía Cuauhtémoc. Aquí vienen sus teléfonos, por si también quieren hacerlos del conocimiento de personas adultas mayores. Y bueno, también se brindan apoyos, ¿no? También lo es el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, donde también se pueden acercar, que está en la colonia Vértiz, Narvarte, ¿no? Vienen inclusive los teléfonos donde también pueden acercarse y solicitar información y apoyos también. Podemos también acercarnos en un momento dado al DIF, ¿sí? Y, por ejemplo, el DIF es muy sabido que tiene talleres para adultos mayores o también cursos, ¿no? Por ejemplo, bailes, y organizan eventos precisamente para adultos mayores. Y
donde pueden inclusive conocerse y desarrollar relaciones y empezar a crear alguna red también de apoyo, ¿no? Entre ellos. Estos tienen, bueno, está en Avenida Popocatépetl y en calle San Francisco, ¿no? Pueden acercarse, vienen los teléfonos y solicitar información. Y bueno, por último, bueno, las redes de apoyo institucional que son la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Viene el teléfono también, se encuentra en la colonia Doctores. Y bueno, aquí es donde pueden hacer valer sus derechos, ¿sí? Donde pueden hacer también o iniciar alguna carpeta de investigación a través de una denuncia de hechos, que puede ser, bueno, pueden ser constitutivos de algún delito, ¿no? No solamente de violencia familiar, sino también de otro tipo de delitos. La Secretaría de Seguridad Ciudadana, sí, que también brinda el apoyo a personas adultas mayores cuando tienen, por ejemplo, medidas de protección. ¿No? Estas medidas de protección se dan cuando han sido víctimas de algún delito y se solicitan por parte del asesor jurídico a la hora de iniciar una carpeta de investigación en favor del adulto mayor. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y bueno, pues eso sería todo por parte de nosotros. Espero que esta pequeña plática haya sido de su agrado y haya llevado a ustedes un poquito de conocimiento y de luz respecto a los derechos y los tipos de violencia y cómo la misma sociedad va encasillando a los adultos mayores. Y podamos hacernos un poquito más conscientes de cómo debemos de ser con nuestros adultos mayores, un poco más empáticos, más solidarios, acercarnos a ellos, platicar con ellos, dar apoyo y bueno, brindarles la información correspondiente, ¿no? También para que puedan ser unos adultos mayores sanos y seguros y autosuficientes también. Muchas gracias, licenciado. Tenemos un comentario por medio del chat. Sí. Dice, como comentario, me gustaría mencionar que dadas las circunstancias que suceden actualmente, desde mi punto de vista, proteger a los adultos mayores es garantizar la experiencia y la dignidad acumuladas con los años, y que la dignidad acumulada con los años no se vean opacadas por el abuso o la indiferencia. Así es, totalmente de acuerdo. Lo comentábamos, ¿no? Al inicio de nuestra charla. Bueno, si algo tienen la gran mayoría de los adultos mayores es precisamente experiencia y conocimiento. Y el acercarnos a ello puede enriquecernos, ¿no? También como personas y hacernos tal vez inclusive un poco más productivos, ¿no? Ayudarnos, nos pueden ayudar inclusive a detectar factores de riesgo que a lo mejor ni siquiera por la mente nos pasan, ¿no? O a ver las cosas de una manera totalmente diferente. ¿Sí? Realmente sí valdría mucho la pena estar en contacto con personas adultas mayores, convivir con ellos y enriquecernos un poco de su experiencia, ¿no? Muchas gracias. No sé si alguien tenga algún otro comentario que quiera realizar, ya sea encendiendo su micrófono o bien colocándolo por medio del chat. Al parecer que no tenemos comentario. Ah, sí, Cristian, adelante. ¿Qué tipo de pruebas psicológicas? ¿Qué tipo de pruebas psicológicas utilizan para valorar la violencia? Bueno, mira, cuando se inicia una carpeta de investigación por violencia familiar, por lo regular el Ministerio Público manda al adulto mayor a que le hagan un peritaje psicológico. Entonces, se acude a esta instancia donde un perito psicólogo realiza una serie de pruebas, una serie de baterías
para detectar el grado de afectación que ha sufrido el adulto mayor y el tipo de violencia que ha estado sufriendo, ¿no? Entonces, en base a esto, este resultado que arroja esa batería de pruebas, esa batería de preguntas que se les realizan a los adultos mayores para determinar el grado de afectación, bueno, este resultado pasa a formar parte de la carpeta de investigación y le da fuerza para poder llegar en un momento dado a castigar a la persona que genera o la persona generadora de violencia. Al mismo tiempo, si se detecta un grado alto de afectación, se le brinda el apoyo psicológico también, ya sea por parte de la Fiscalía, ¿sí? O puede acercarse también a grupos como nosotros, como lo es el Consejo Ciudadano, donde puede pedir en un momento dado el apoyo psicológico, que es totalmente gratuito. Muchas gracias. Luego, Katia dice, yo solo quiero agradecer la información, sobre todo la de contacto, ya que podemos ayudar a disminuir este tipo de situaciones compartiendo los lugares de apoyo. Muchas Así es, gracias. así es. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Alguna otra pregunta? Creo que ahora sí me parece que ya no hay más preguntas o comentarios. Y bueno, me voy a permitir perdón, compartir rápidamente mi pantalla para hacer entrega de este reconocimiento a Rodrigo Plasencia. Ay, Aristegui, me quitaron mi pantalla. Aristegui y también a Víctor Manuel Martínez Miranda por haber impartido la actividad de capacitación prevención del maltrato hacia personas mayores y derechos humanos. Este reconocimiento lo firma la maestra Gabriela Lobato Belmont, quien es la directora de programas asistenciales. Se los haremos llegar los reconocimientos vía correo electrónico. Muchas gracias a ambos por haber impartido esta actividad de capacitación. Tenemos otra duda por medio del chat que Sí. dice, ¿hay grupos de apoyo ¿hay grupos de apoyo a adultos mayores en el sureste de la República? Bueno, el DIF es a Seguramente nivel nacional. sí. Adelante, Rodrigo. Sí, bueno, justo eso iba a comentar, que seguramente sí se acercan al DIF en su localidad, ya sea a nivel estatal o municipal en algunos casos, sí es posible que encuentren este tipo de grupos. No podemos darle la información en este momento más específica porque al final nuestro trabajo se enfoca mucho a nivel Ciudad de México. Pero, pues si se pueden acercar a su DIF local, seguramente van a encontrar algún tipo de grupo de apoyo o un catálogo de grupos de apoyos según el lugar en el que se encuentren. Muchas gracias. Bueno, si ya alguien más tiene alguna otra pregunta, les damos las gracias al Consejo Ciudadano por haber impartido esta actividad de capacitación, al igual que a las instituciones de asistencia privada por haber acudido a nuestra actividad del día de hoy. Que tengan excelente tarde todas y todos. Muchas gracias.